Hola chicos y bienvenidos a esta clase de diagnóstico diferencial de digestivo. Yo soy Javi, soy exalumno del curso y en esta clase lo que vamos a ver son los tumores hepáticos benignos, además de otras lesiones focales con las que nos los podríamos confundir. Y vamos a empezar por estos dos, por el adenoma hepático y la hiperplasia nodular focal. Fijaos que estos dos tumores van a tener muchas cosas en común. Los dos son más frecuentes en mujeres jóvenes, más o menos en edad fértil. Además, se suelen presentar sin síntomas y suelen aparecer los dos en el lóbulo hepático derecho. Como tienen un cuadro clínico así muy parecido, cuando nos los preguntan en el MIR, se van a centrar sobre todo en sus causas y en sus consecuencias, para que así los podamos diferenciar. Y con esto no vamos a tener ningún problema, va a ser muy sencillo porque solo tenéis que recordar que el adenoma hepático empieza por A. Y si os acordáis de que el adenoma es el que empieza por A, os acordaréis que de los dos es el que se asocia a la toma de anticonceptivos, de anabolizantes y de andrógenos exógenos, mientras que la hiperplasia nodular focal no se ha asociado al consumo de ningún fármaco. Y puede que os preguntéis, si estos tumores tampoco dan síntomas, ¿qué más da que un paciente tenga un adenoma o una hiperplasia? Pues nos importa porque el adenoma con A es el que nos acojona, y nos acojona por sus complicaciones. Un 10% de los adenomas, por ejemplo, va a evolucionar a cáncer de hígado. Y además, los adenomas de gran tamaño tienen un riesgo muy significativo de producir hemorragias graves. Así que por eso, a las pacientes con adenoma va a haber que hacerles un seguimiento muy estricto, mientras que a las pacientes con hiperplasia, pues no tanto, porque no suelen complicarse. Así que recordad, el adenoma con A es el que se asocia a los anticonceptivos, a los anabolizantes y a los andrógenos exógenos. Y además es el que nos acojona por sus complicaciones. Y vamos ahora con la diapositiva más importante de la clase, porque vamos a intentar diferenciar los tumores benignos del hepatocarcinoma. Para ello, vamos a utilizar esto que tenemos aquí, que es un TAC dinámico. Es un TAC que estudia las lesiones en distintos niveles en función de dónde se encuentra el contraste. Por ejemplo, en fase arterial, vamos a ver que el contraste se encuentra en las arterias, y por eso veríamos la arteria aorta así, blanca, brillante, porque contiene contraste, mientras que en la fase venosa, el contraste se encuentra en las venas, y por ello veríamos que la arteria aorta ya no va a estar blanca, ya no va a contener contraste. Existen otras fases posteriores, más allá de la arterial y de la venosa, pero esas no suelen ser tan preguntadas. Las más importantes son estas dos. Y entonces, ¿cómo se van a ver los tumores? Pues tenemos aquí un concepto ultra repemir que tenéis que tener muy claro, y es que si en una pregunta os hablan de un patrón hipervascular con lavado venoso precoz, eso es un hepatocarcinoma. Insisto, un patrón hipervascular con lavado venoso precoz es un hepatocarcinoma. Esto lo tenéis que tener muy claro porque ya lo han preguntado un montón de veces. ¿Cómo se vería esto? Pues veríamos que el patrón es hipervascular en fase arterial porque cuando vemos que la aorta brilla, la lesión contiene contraste, es decir, está hipervascular. Mientras que en la fase venosa, cuando la aorta ya no brilla, hay lavado venoso precoz. Vemos que el tumor ya no contiene contraste, lo ha lavado muy rápido. El adenoma nos daría una imagen parecida. Vemos que también sería hipervascular en fase arterial, pero en fase venosa tenemos lo que se conoce como lavado venoso tardío. También nos lo pueden preguntar como retraso del lavado venoso. ¿Esto qué es? Pues que en el adenoma el tumor no va a lavar el contraste tan rápido y veríamos que en fase venosa seguiría teniendo algo de contraste. Solo en fases más avanzadas el tumor se libraría del contraste por completo. Finalmente, la hiperplasia la tendremos que recordar como hiperplasia, y es que la hiperplasia va a ser la única de las tres que es hipervascular en todas las fases del TAC dinámico. Y nada chicos, de verdad, esto es lo más importante de la clase, tenéis que tenerlo muy claro. Vamos ahora con las lesiones que van a preguntar por ecografía. Tenemos en primer lugar esta lesión con los bordes lisos y muy bien definidos y que es hiperecogénica, es decir, blanquita. ¿Esto qué sería? Pues esto sería un hemangioma. Recordad que los hemangiomas son los tumores benignos más frecuentes del hígado y que tienen un cuadro clínico muy parecido a los adenomas y a las hiperplasias. Los hemangiomas también van a ser más frecuentes en mujeres jóvenes y no van a dar síntomas. Además, si nos los preguntasen en un TAC dinámico,
nos hablarían de algo muy característico que es la captación centrípeta, y es que estos tumores van a captar el contraste inicialmente por la periferia y solo al final van a captar por el centro. ¿Qué es esta otra lesión ecográfica? ¿Que también tiene bordes lisos y definidos? Pues esto sería un quiste hepático simple. Fijaos que lo que nos ayuda, más allá de la forma, va a ser claramente el color, ya que este tumor va a dar una imagen anecogénica, es decir, completamente negra, y con un refuerzo acústico posterior. Pero si nos preguntaran un quiste así, esto ya no sería un quiste hepático simple, porque este quiste tan grande, que tiene tabiques y que tiene lesiones hijas en su interior, es una imagen patognomónica de un quiste hidatídico. Recordad que este quiste es una infección zoonótica por Echinococcus y que el tratamiento va a ser quirúrgico. Y vamos a acabar con esto. Es posible que en alguna pregunta os hablen directamente de múltiples lesiones focales, sea pues en ecografía, en TAC, en resonancia, da un poco igual. Si os hablan de lesiones focales múltiples, en lo que tenéis que pensar es en metástasis, sobre todo y al tratarse del hígado, en metástasis de cáncer de colon. Las metástasis pueden tener muchísimas características, pueden ser muy pequeñitas, pueden ser enormes, pueden captar contraste y pueden no captar contraste, así que en las características no creo que se metan. Solo recordad esto, si veis muchas lesiones, pensad en primer lugar en metástasis. Y nada, vamos a acabar con una pregunta reciente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la hiperplasia nodular focal es cierta? ¿Se considera que está relacionada con los anticonceptivos? No, porque los anticonceptivos se asocian al adenoma. ¿Tiene riesgo de hemoperitoneo similar al adenoma? No, porque recordad que el adenoma es el que nos acojona. ¿La hiperplasia tiene riesgo de degeneración tumoral? No, otra vez, es el adenoma el que nos acojona. ¿Y se comporta como una lesión focal hipovascular? Pues no, porque la hiperplasia es hipervascular en todas sus fases. Así que la respuesta correcta, que ya tenía ahí una pista porque nos ponían un pueden, es que en el estudio histológico, además de hepatocitos, pueden observarse otras células. Y nada chicos, mucho ánimo con el estudio y mucha suerte el día del MIR.